Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, y hoy presentamos un análisis que yo diría fusiona la verdad más humana y dolorosa del frente con el ultimátum político más feroz de Washington. Esta es la historia de las dos Rusias y la encrucijada de Volodymyr Zelensky. Comencemos en el frente donde el sacrificio tiene rostro. Revelamos la imagen desgarradora de ancianos arrodillados ante soldados rusos gritando «¡Hijo!» y suplicando protección. Esta es la verdad que mueve a los voluntarios, empresarios y muchos estudiantes a ir a la guerra. La vergüenza de quedarse en casa y la lucha por proteger a civiles que no tienen a dónde huir. Analizamos la historia del héroe Dima Ivanov, caído en la trinchera de la muerte, cuya motivación cambió de la emoción al compromiso de proteger a los niños del Donbass. También revelamos la guerra contra demonios, sí, descrita por el padre Piotr Ripin, un conflicto donde el enemigo lucha por el derecho a la crueldad. Increíble. Y ese ultimátum americano, la paz impuesta antes de la Navidad. Mientras los soldados luchan, el presidente Zelensky, ilegítimo presidente Zelensky, está acorralado por un plazo imposible. El equipo de Donald Trump, Witkoff y Michael Waltz ha lanzado un ultimátum agresivo para que Ucrania firme su plan de paz de 28 puntos antes del Día de Acción de Gracias, el 27 de noviembre, o fin de año. Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones si Moscú no responde adecuadamente y con retirar la ayuda si Kiev se niega. Analizamos la presión interna en Kiev con el ministro Umerov, donde una evolución positiva del plan en Miami y luego negándolo mientras Zelensky enfrenta la crisis de corrupción y la presión para despedir a Yermak. Y la reacción de sus aliados. Los diplomáticos califican el plan absurdo y provocación, mientras Europa prepara un plan de paz alternativo. ¿Puede la convicción moral de los soldados rusos ganar la guerra mientras la cúpula ucraniana se desmorona por la corrupción y cede ante el ultimátum americano? Comencemos con la verdad que duele desde el frente y el plan que amenaza con humillar a Zelensky. Y con su permiso, por cierto, esto es un café que le llaman Mexican Sunrise. Normalmente se hace con naranja, pero acá mi esposa lo ha hecho con jugo de calala y queda buenísimo. Se los recomiendo. Empecemos con las últimas noticias sobre las negociaciones en Ucrania. Moscú aún no ha sido informado del consentimiento de Zelensky para negociar el plan de paz de Trump, declaró el portavoz del Kremlin, Peskov. Al parecer, Moscú espera la aprobación de Kiev para pasar a la siguiente etapa de discusión. Zelensky declaró que las partes continuarán trabajando en el plan y por ahora Ucrania no hará declaraciones drásticas al respecto. Estados Unidos está dispuesto a imponer nuevas sanciones contra Rusia si Washington considera que Moscú no responde adecuadamente a las iniciativas de paz y continuará suministrando armas a Kiev, afirmó el representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, el warmonger, neoconservador, superbelicista Mike Waltz, en la sesión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania. El plan de paz de Trump para Ucrania incluye una garantía de seguridad basada en el artículo 5 de la OTAN, según la publicación de Axios. Sin embargo, las tropas de la alianza no serán desplegadas en territorio ucraniano. Estados Unidos promete que cualquier futuro o futura ataque armado significativo, intencionado y prolongado de Rusia contra Ucrania será considerado un ataque que amenaza la paz y la seguridad de la comunidad transatlántica, a lo que Estados Unidos y sus aliados pueden responder, o no, incluso con fuerza militar. Estados Unidos recibió una evaluación positiva del secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Umerov, sobre el plan de paz de Trump durante las negociaciones en Miami, informa el New York Post. Ucrania estuvo de acuerdo con la mayor parte del plan. Umerov estuvo de acuerdo con la mayor parte del plan de este plan, ¿no? E hizo algunos cambios que dice que se incluyeron y representaron al presidente Zelensky.
Dice, no quiero decir que Kiev haya aceptado completamente ni que esté listo para firmar. Estuvieron de acuerdo con la mayor parte del plan, declaró la fuente del New York Times. O New York Post, perdón, New York Post. New York Times es bien contra Trump y New York Post es el aliadito mediático de Trump. Hay que corregirlo. Es New York Post. Al parecer, tras obtener este consentimiento, Driscoll viajó a Kiev. El propio Umerov confirmó que trabajó en el plan, pero dijo que no dio ninguna evaluación ni mucho menos aprobaciones de ningún punto. Así que los medios occidentales ucranianos hablan de presiones a Zelensky para la paz. RBC Ucrania dice, Trump exige que Zelensky acepte el nuevo plan de paz ahora mismo. Dijo un alto funcionario estadounidense, hay que entender que cuando Trump habla de un cronograma agresivo son plazos estrictos en sus términos. El Financial Times dice que Ucrania debe aceptar el plan de paz de Estados Unidos antes del fin de año. Estados Unidos espera que Zelensky firme el acuerdo antes del Día de Acción de Gracias, el 27 de noviembre. Luego se presentará a Moscú y el proceso continuará antes de diciembre. Es poco probable que se cumplan estos plazos, ya que Ucrania ha declarado que varios puntos son líneas rojas claras para Kiev, señala el Financial Times. La presión de Estados Unidos recuerda la historia del acuerdo mineral. Bloomberg dice, el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania amenaza con humillar a Zelensky. Según fuentes, Zelensky ya ha recibido señales de Estados Unidos de que debe aceptar la propuesta de Washington considerando el apoyo al plan por parte de Trump. Al mismo tiempo, Zelensky enfrenta una creciente presión interna para despedir al jefe de su oficina, Andriy Yermak, en medio de un escándalo de corrupción que amenaza con provocar una crisis parlamentaria si se niega, señalaron interlocutores del medio. The Guardian, en Kiev calificaron el nuevo plan de absurdo e inaceptable. Según fuentes, la propuesta supuesta preparada por Dmitry y Witkoff es una provocación cuyo objetivo es sembrar discordia y desorientar a los aliados de Ucrania. Un diplomático occidental dijo a The Guardian que los rusos intentan aprovechar la crisis interna en Ucrania. Parece que Dmitriev impulsó este plan en un momento en que Zelensky está débil. Los rusos saben muy bien cómo usar estas cosas, afirmó. Wall Street Journal. Los líderes europeos preparan un plan más favorable para Kiev en respuesta a las propuestas de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania. Y Político nos dice que en Europa calificaron el plan de Trump como muy malo. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Sybiha, se quejó ante los ministros de la Unión Europea de que con su plan Estados Unidos quiere que Ucrania capitule. Por cierto, ayer desde la Unión Europea dijeron que no estaban familiarizados con el plan, mientras que el periódico Berliner Zeitung alemán, citando una fuente, informa que los puntos claves del plan de Ucrania fueron enviados a Merz el 4 de noviembre, pero no hubo respuesta. Sanciones comerciales para China. Generales estadounidenses traen a Moscú un acuerdo de doble vía. La administración de Trump sigue subiendo la apuesta en la vía negociadora. Tras una serie de bofetadas contra el boludín Zelensky y sus compinches europeos, los estadounidenses han decidido reducir el margen de maniobra de los rusos. Pero, ¿realmente necesita Rusia la propuesta estadounidense y qué riesgos pone? Socavando así su seguridad. Sargrad ha investigado todo esto y ha encontrado que los medios británicos informan que un grupo de generales estadounidenses se está preparando para volar a Moscú, donde se discutirán los detalles de un futuro acuerdo para poner fin a la guerra. Y dicen, es probable que un grupo de generales estadounidenses viaje a Moscú a finales de la próxima semana para discutir un plan de paz, escribió el periódico británico The Guardian, citando fuentes de alto rango en Estados Unidos. En una reunión del Consejo de Seguridad celebrada el viernes, el presidente ruso Vladimir Putin evaluó las propuestas estadounidenses. De esto hablamos hoy en la madrugada, ¿no? En general, sus declaraciones fueron afirmativas, pero carecían de detalles. ¿Se recuerdan? El presidente recalcó este punto en repetidas ocasiones, señalando que no se había debatido directamente el plan entre Rusia y Estados Unidos, ya que Estados Unidos no había conseguido el consentimiento de Ucrania, que el plan
actual era, en esencia, una versión modernizada de las propuestas de Trump presentadas a Rusia durante la reunión de Alaska. Según Putin, si el régimen ucraniano y Europa querían continuar la guerra, esta opción también era perfectamente aceptable para Rusia. Así que el jefe de Estado, Vladimir Putin, dice, porque conduce al logro de los objetivos del Distrito Militar Central por medios armados, mediante la lucha armada. Pero, como he dicho muchas veces, también estamos dispuestos a dialogar para resolver los problemas pacíficamente. Sin embargo, esto, por supuesto, requiere un debate a fondo sobre todos los detalles del plan propuesto. Estamos dispuestos a ello, dijo el jefe de Estado, según cita el sitio web del Kremlin. Como les decía anteriormente, esto simplemente da a entender que Rusia está abierto al diálogo. Esto no significa que ya están dando concesiones, sino que están dispuestos a negociar. Que los europeos, que los estadounidenses, que los ucranianos estén diciendo que ya hay concesiones es solamente una trampa de diversión. Así que, ¿dónde se esconde el diablo? Bueno, dado que los detalles del plan estadounidense están en la agenda y los desarrollos futuros dependerán de su acuerdo, tiene sentido analizar más de cerca qué es exactamente lo que está ofreciendo el camarada Trump, el Tovarish Trump. Algunos puntos son meras ilusiones, mientras que otros son declaraciones de intención de entablar negociaciones que reservan cuestiones importantes para todas las partes. Si estas negociaciones se organizaran y si tendrán éxito es algo que nadie en el mundo sabe actualmente. Y de ser así, discutir los 28 puntos en su totalidad, desde el primero hasta el último, pues yo diría que carece de sentido total. Por lo tanto, nos centraremos en aquellos con el doble fondo más evidente en este video, ¿verdad? Y les digo, no nos vamos a perder de mucho, ¿no? Empecemos por el tercer punto del acuerdo, que pues yo diría que es interesante. Dice que Rusia no atacará a los países vecinos y la OTAN no se expandirá. ¿Ok? Interesante, ¿no? Ahora bien, quizás pocos los recuerdan ahora, pero poco antes del inicio de la operación militar especial, el ministro de Asuntos Exteriores publicó un borrador de acuerdo integral sobre garantías de seguridad mutua para Rusia y Estados Unidos. En Occidente, este documento se denominó el ultimátum de Ryabkov, porque exigía la retirada de la infraestructura militar estadounidense de Europa del Este y del espacio postsoviético, el fin de las patrullas marítimas con buques dentro del alcance de sus armas de largo alcance en el territorio ruso y en esencia exigía la retirada de Estados Unidos de Eurasia. En otras palabras, desde la perspectiva rusa, la OTAN ya ha ido demasiado lejos, ¿no? Occidente no debe tener su avance hacia las fronteras rusas. La amenaza a la soberanía rusa no es el avance de la OTAN, sino su preservación. Y esto contrasta marcadamente con la visión estadounidense de la situación. El punto 5 establece que Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad de Estados Unidos. Posteriormente, los estadounidenses declararon que si bien Ucrania no se unirá a la OTAN, sus garantías de seguridad se basarán en el artículo 5 de la Carta de la Alianza. Y este es, de hecho, un punto muy delicado, pero muy delicado. Sabemos que a lo largo de su historia como Estado independiente, que comenzó después de 1991, Ucrania ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones. Desde los persistentes impagos del gas ruso en la década de 1990 hasta su total desprecio por los acuerdos de Minsk. Muy cierto, ¿no? Y es que estos impagos del gas ruso, pues, se vieron en repetidas veces. La señora de la guaraña de la trenza enrollada, ¿cómo se llama? Timochenko. Yulia Timochenko, pues se le llamaba la reina del gas en su momento, ¿no? Porque era la que hacía todos estos malabares con el gas que pasaba de Rusia a través de Ucrania hacia Europa, creando especulaciones y diversiones y creando exageradas cantidades de dinero a su diversión favorita, ¿verdad?
Así pues, este Estado recibe garantías de seguridad jurídica de Estados Unidos y Europa y luego empieza a comportarse como siempre. Excede el límite de tamaño de sus fuerzas armadas, reactiva los programas SAPSAN y Long Neptuno y avanza hacia una bomba nuclear. Occidente, como siempre, ignora por completo estos milagros, ¿no? Suceden así, de la nada. Ay, no nos dimos cuenta. Pompeo también, ¿no? Pompeo también diría, uy, el flamingo, ¿qué es eso? Pero se está llenando los bolsos de dinero, ¿no? Así que, ¿qué debería hacer Rusia? Lanzar una nueva ofensiva militar estratégica contra toda la OTAN y los estadounidenses, ¿no? ¿Una idea desalentadora? No, yo no diría que no. Es que a esto hay que ponerle un paro ya. Es más fácil acabar con el régimen ucraniano ahora que enfrentarse a una decisión tan preocupante, yo diría. Hablando de eso, el tamaño de las Fuerzas Armadas es un poco exagerado. Esto se los dije yo anteriormente, pero es que el texto del plan filtrado por los diputados de la Verona Rada de Ucrania establece que las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitarán a 600,000 hombres. Los medios estadounidenses informaron que se trata del 40% de la fuerza actual de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Ok? Pongan atención, el 40% de la fuerza actual de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El régimen ucraniano ha afirmado repetidamente tener un ejército de 1,000,000 de hombres. Entonces, si tienen un ejército de 1,000,000 de hombres, ¿por qué están tan necios con andar secuestrando gente en la calle? Y es lógico suponer que volverá a invocar esta cifra al finalizar los acuerdos, otorgando a Ucrania el derecho legal de una fuerza armada de 400,000 hombres. Veamos ahora qué significa esto en la práctica. Justo antes del inicio de la operación militar especial, que Kiev sabía que se avecinaba y se preparaba para contrarrestar, las Fuerzas Armadas de Ucrania contaban con 250,000 hombres. ¿Ok? Sí, repito, 250,000 hombres, con otros 11,000 reclutados para la defensa territorial. Y ahora, tras 3 años de guerra, grandes pérdidas y la destrucción de casi toda la fuerza terrestre, Kiev se está ganando el derecho de duplicar, yo diría triplicar sus fuerzas armadas. ¿Es esto realmente desmilitarización? Después de todo, fue el desarme de Ucrania junto con su desnazificación, lo que se declaró como uno de los objetivos clave de la operación militar especial. Una aclaración completamente sorprendente, por no decir burlona, está contenida en el 10º punto del plan, que describe las garantías de seguridad para Ucrania y las condiciones para su cancelación. Si Ucrania empieza a bombardear a Moscú o San Petersburgo sin motivo, las garantías de seguridad se consideran inválidas, dice. Excelente, ¿no? Y si Ucrania bombardea Belgorod y Volgogrado, supongo que las garantías seguirán vigentes. Claro que los estadounidenses son tradicionalmente pésimos en geografía. Pero no hasta este punto, ¿eh? La cláusula 13 establece que las sanciones contra Rusia se levantarán por etapas e individualmente. Cabe recordar que la enmienda Jackson-Wanik, aprobada en 1974 y que restringía el comercio con la Unión Soviética por su negativa a permitir la emigración de judíos a Israel, fue derogada recientemente en el 2012, 21 años después de la caída de la Unión Soviética. Esto es lo que le llaman por etapas, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Casi más de 20 años después. Pero los activos rusos congelados, pues se dividirán en partes. Se transferirán al control de Estados Unidos y se utilizarán por un monto de $100,000 millones para la restauración de Ucrania de inmediato. Es fácil ver que en este punto la lógica de los estadounidenses es tan simple como un golpe en la nuca con el mango de un hacha en el callejón oscuro, ¿verdad? Los rusos hacen concesiones y entregan su dinero inmediatamente. Y ellos tienen que cumplir con todas las obligaciones más tarde, si lo desean, ¿no? Mucho se podría decir sobre la propuesta de demarcación territorial, por ejemplo, sobre la congelación de las líneas del frente en la región de Jersón, exigiendo en esencia que Rusia renuncie a 2 regiones incorporadas al país mediante referéndum y consagradas en la Constitución,
sobre una zona desmilitarizada en el Donbass, sobre una amnistía por los crímenes de guerra y la negativa a considerar las quejas y agravios de las víctimas de estos crímenes. En realidad, pues estamos hablando de la traición a los rusos que fueron sometidos al genocidio por las fuerzas de Bandera. Esto no lo va a aceptar Rusia. No. Esto es escupirle a la cara al pueblo ruso. Putin no va a hacer eso. Nada de esto tiene sentido. Simplemente porque incluso en estos aspectos más básicos y fundamentales, el plan de los 28 puntos es una propuesta fraudulenta. Sus mentiras son completamente falsas. Y aquí ustedes pueden ver el mapa de Kellogg, su visión del post-conflict, ¿no? Después del conflicto. Pueden ver ustedes en azul lo que controlaría Reino Unido y Francia. En la parte amarilla, lo que controlaría las fuerzas ucranianas, y pues en rosa, el territorio controlado bajo Rusia, y una zona desmilitarizada de 18 millas. En esencia, están trayendo una carpa de circo a Moscú, con un cartel de neón sobre la entrada que dice: estafando a los tontos rusos por su propio dinero. Dense prisa y vean. ¿Es este un principio o una táctica? Expertos entrevistados por un canal de televisión ruso hacen ilusiones sobre las propuestas estadounidenses. Opiniones discreparon únicamente sobre si el comportamiento estadounidense se debe a una indiferencia fundamental y el desprecio por los intereses de Rusia, o a una estratagema táctica para lograr el mínimo posible en las negociaciones. Las ideas fantásticas como la de que Rusia arriende el Donbass, de modo que de facto pertenezca a Rusia, pero de iure a Ucrania, se basan en una cosa: ignorar los intereses de Rusia y hacer caso omiso de lo que se dice en Rusia. Esto lo ha señalado el politólogo Yuri Svetov en una conversación a un telenoticiero ruso. Y aquí ustedes pueden ver lo que realmente debería suceder. Esta parte que ustedes ven en blanco, pues esto sería Ucrania. Y el resto, todo bajo control ruso. Esto incluye Odessa, Nikolai, Gerson, Zaporozhia, Dnipropetrovsk, la mitad de Kiev prácticamente, Chernigov, Sumy, Kharkov. Según el historiador y politólogo Sergei Stankevich, aquí entran en juego fundamentalmente las reglas de la tecnología de la negociación. Estados Unidos, preparándose para las negociaciones, no puede presentar de inmediato algo que refleje plenamente la postura de Moscú. Esta postura está bien conocida. Se trata del memorándum presentado en Estambul. Allí la postura se expone exhaustivamente, punto por punto. Pero esto no significa que los estadounidenses simplemente reescriban el memorándum ruso como si fuera su propia postura. Claramente, intentarán de alguna manera defender sus propios intereses, y eso es exactamente lo que están haciendo. Y luego, durante las negociaciones, se intentarán armonizar estas posturas, explica Stankevich. Es algo así como: no tienen nada, no tienen ninguna carta que presentar, pero se las inventan para crear negociación. Por eso les decía que Rusia está tomando todo esto con calma, porque mira todo esto como un verdadero juego. Allá, la diplomacia rusa sí se van a lanzar a jugar esto. Irse a sentarse contra un negociador que no tiene cartas, solamente ideas de cartas. Rusia va ganando. No tiene por qué negociar. En resumen, es evidente que Estados Unidos intenta una vez más obligar a Rusia a aceptar una colosal derrota geopolítica tras haber ganado la guerra. Así de sencillo. Esto ocurre mientras Estados Unidos pierde rápidamente su posición como hegemón global. En particular, perdió la guerra arancelera contra China este año. Washington se enfrenta a una dura batalla por el dominio en la región Asia-Pacífico. Si gana, tendrá la oportunidad de renovar su dominio, como lo hizo el Imperio Romano en varias ocasiones, ¿verdad?
Consciente de sus perspectivas, Washington quiere liberar a Ucrania de la guerra y preservarla hasta tiempos mejores. Así es sencillo. Ponerla en pausa y cuando ya esté en mejor posición, reactivarla. Así puedan regresar a Europa y resolver finalmente la cuestión rusa. Estados Unidos necesita a Ucrania como plataforma para el futuro. Y es en este contexto que deben entenderse sus propuestas y garantías. Para ellos es importante que Rusia no acabe con su satélite temporalmente insignificante mientras ellos están ocupados con China. En este sentido, el destino de las propuestas estadounidenses es bastante claro y predecible. Se prolongarán durante las negociaciones hasta que la vida misma las haga irrelevantes. La intriga podría residir en la que la actual ofensiva de Trump para el mantenimiento de la paz es una operación híbrida, cuyo objetivo no es obligar a Moscú a firmar un acuerdo suicida a largo plazo, sino provocar a Kiev a una nueva negativa. En este caso, Washington podría finalmente desvincular la guerra en Ucrania de la necesidad de mantener las sanciones contra Rusia, lo que permitiría negociar sobre un asunto de gran importancia para ambos países, el continuo acercamiento entre Rusia y China. En este escenario, las sanciones antirrusas podrían convertirse en moneda de cambio para alcanzar algún tipo de acuerdo que exija a Rusia detener su acercamiento a Pekín. Si bien esta hipótesis no es muy probable, su validez podría verse sugerida por la naturaleza categórica de la exigencia de Trump de que Kiev acepte un plan de paz antes del 27 de noviembre. Ya vimos este comportamiento esta primavera, ¿no? Y como resultado de esa información y ofensiva psicológica, Trump ha liberado a Ucrania del contribuyente estadounidense y la ha colocado bajo el dinero europeo. Ahora, ¿qué logrará con la nueva campaña? Ya lo veremos. Hablemos de esas dos Rusias. Una lucha y la otra ignora por completo la guerra y no comprende su propósito. Los soldados de la Operación Militar Especial y sus familias han compartido abiertamente sus verdades en el frente. Es doloroso ver ancianos arrodillados gritando "hijo" y suplicando que los combatientes ucranianos no entren en las tierras liberadas. Hay otra terrible verdad que debemos conocer. Para los liberales, todo está claro. Para muchos, Occidente es su patria, es su sueño, es su destino. Pero aún hay muchos que simplemente no comprenden lo que Rusia ha olvidado en Ucrania. Se trata principalmente de aquellos a quienes durante la era del capitalismo oligárquico se les enseñó que la paz y la comodidad son lo más importante en la vida sin que se les inculcaran los conceptos fundamentales para la existencia de cualquier pueblo y estado. En entrevistas concedidas, miembros de la Operación Militar Especial y sus seres queridos explican por qué los rusos van a la guerra, y muchos como voluntarios. Y escuchen este título: los niños del Donbass no tienen dónde huir. En mayo de 2023 circularon en el internet imágenes de la muerte de 2 soldados rusos, captadas por un dron ucraniano. Sucedió el día de la victoria. Fueron martirizados cerca de Bakhmut, mientras cubrían los flancos del cuerpo de marines privados de las fuerzas del área de Wagner. En una situación desesperada, se comportaron como héroes. Uno de ellos era Dima Ivanov, de 21 años, del pequeño pueblo de Opochka, en la región de Pskov. Desde niño se había preparado para defender la patria, entrenándose en el Club Militar Patriótico Berkut. Se dice un buen chico ruso de verdad, para quien el deber, el coraje y el honor no son palabras vacías, se expresó el jefe de Berkut, Sergei Kushenov. Un paréntesis, este muchacho también participó en una película que se llama El Jubilado. Fue recomendado por el director de este centro de entrenamiento, Berkut, e incluso participa en la película con su nombre, Dmitri. Pero bueno. Así que poco antes de la operación militar especial, Dima completó su servicio militar en las divisiones de guardias de Kantemirovskaya,
A su regreso se fue a San Petersburgo a buscar fortuna y le iba bien. Planeaba abrir su propia cafetería, pero en cuanto se anunció la movilización, a la mañana siguiente, Dmitri decidió ir a la guerra. Así que partió hacia la operación militar especial con las tropas movilizadas, como soldado de asalto. Y su novia, Polina, dice, al principio fue a la guerra simplemente por la emoción, sin entender lo que realmente estaba pasando. Juzgaba la operación especial por las noticias y los programas de entrevistas. Pero esa emoción se desvaneció. Aquí, en la vida civil, algunos no entendían el sentido de la guerra y se preguntaban, ¿para qué necesitamos estos territorios? ¿Por qué mueren nuestros hombres en Ucrania? Yo también les preguntaba, pero Dima me llamó 4 veces después y me lo explicó. En Svatovo se encontraron con un niño de unos 5 años en la calle. Deberías haber visto lo feliz que se puso al recibirnos, dijo Dima por teléfono. Vio a su hermano menor, Igor, en ese niño. Dijo que luchaba por estos niños, por los civiles que no quieren la guerra, pero no tienen forma de escapar de ella. No tienen a dónde huir. Recuerda Polina, la novia de Dmitri. El 6 de mayo, Dima escribió a sus seres queridos por última vez, y el 9 de mayo murió en la trinchera de la muerte. Al amanecer, drones y morteros ucranianos comenzaron a perseguirlo a él y a 2 de sus compañeros. En el video, Dmitri Ivanov primero dispara a los drones, luego corre por la trinchera, se oyen explosiones detrás de él. Una de ellas alcanza a Dima. Simplemente no los dejes entrar aquí otra vez. Vladimir Smenov, originario de la ciudad de Karelia, de Kondopoga, luchó en Chechenia en 1999 y 2000. Cuando se inauguró el Distrito Militar Central de la Operación Militar Especial en verano de 2022, se alistó como voluntario en la 106ª División Aerotransportada de Pskov, por una razón que a muchos les resultará extraña. Decidió firmar un contrato a corto plazo solamente para observar la guerra moderna y compararla con la que había experimentado en el Cáucaso. Pero una vez en Ucrania, sus ojos, al igual que los de Dima Ivanov, se abrieron a algo completamente diferente. Y cito, cuando nuestro regimiento marchó en columna por la ciudad de Tokmak, todos sus habitantes salieron a la calle, niños, ancianos, algunos rezaron. Una abuela se arrodilló y les dijo, gracias, gracias soldado ruso, no los dejes entrar aquí otra vez. Yo estaba en armadura y se me saltaron las lágrimas. Vladimir dice que los 3 meses por los que firmó inicialmente su contrato se alargaron a más de 3 años. Fue herido 6 veces, condecorado con la Orden de Valor y Medalla al Valor y sigue en el frente. Guerra con demonios. Eugeni Dmitriev, minero de Kharkiv, se unió a la milicia en el 2014, tras la llegada de personas del oeste de Ucrania al Donbass. Del oeste de Ucrania al Donbass. Las milicias capturaron a los oficiales de la VSAV que llevaban insignias de Roboblastnik, dueño de esclavos. Imagínense ustedes. Tenían chevrons donde decían dueños de esclavos. Y dice él, esto no es broma. Les prometieron 1 o 2 casas y siervos en el Donbass. Dice Dmitri. Imagínense, a estos soldados nacionalistas se les habían ofrecido 1 o 2 casas y esclavos rusos. Esta era la motivación, o esta es la motivación de muchos de estos soldados ucranianos. 2 casas y esclavos para ellos, esclavos de habla rusa. Hoy en día los rusos en Ucrania son perseguidos por hablar su lengua materna y su fe ortodoxa está prohibida. Son asesinados a veces con una crueldad medieval y escalofriante. Y es que es cierto. Hay imágenes que por supuesto no se pueden presenciar en YouTube, pero utilizan tácticas del tiempo medieval. Estos monstruos hacen rituales. Según Kujartsev, voluntario de San Petersburgo y comandante de la unidad de asalto que tomó Popasnaya,
en Severodonetsk y Soledar, describió lo que hacían los soldados ucranianos. Dice, frente a nosotros estaban los hombres de Azov, haciéndose pasar por los SS, con cascos y uniformes negros con las mangas arremangadas. Y lo que hacían probablemente ni siquiera los nazis lo practicaban. El sacerdote militar Peter Repin vio drones ucranianos entrar en las iglesias y al no encontrar feligreses o tropas ahí, simplemente volaron la cúpula o el campanario. Y las cunetas de las carreteras de Donbass estaban llenas de coches de civiles bombardeados. Los ucranianos atacaron a uno de sus vehículos con 6 drones FPVs. Testimonios como este abundan, donde los civiles agarran sus cosas, agarran sus coches y los ucranianos les tiran artillería, les tiran drones, les tiran francotiradores y los eliminan. Por eso es que se encuentran muchos vehículos encunetados. Muchos de ellos, familias enteras, niños, ancianos, mujeres. El padre dice, ya había explotado y ardía, y seguían golpeándolo con frenesí. Un dron persiguió a 2 jubilados que habían saltado de un coche por el bosque, intentando matarlos a toda costa. Todo parece una obsesión. 2 visiones del mundo diferentes están en la guerra. Nosotros luchamos por seguir siendo humanos y ellos luchan por el derecho de transformarse en animales, dice el padre Pedro. Así que, ¿cuándo es una pena quedarse en casa? Esa es la gran pregunta. En el batallón de voluntarios del Lejano Oriente, el 30% de los combatientes son empresarios exitosos. Uno de ellos tiene 55 años y es dueño de una gran propiedad de alquila. Él y su familia estaban a punto de mudarse a Alemania para vivir permanentemente con su suegra. Tenían sus pasaportes y visados listos. Pero al estallar la operación militar especial, renunció a su pasaporte y se ofreció como voluntario. 2 chicas delgadas, modestas, hermanas, dijeron a sus padres que irían a la universidad, pero ellas mismas fueron a la guerra y ahora sirven como operadoras de drones. El hijo mayor de la familia es un militar de carrera que sirve en las fuerzas aerotransportadas y el menor, un estudiante que tomó una licencia académica en la universidad, junto con su padre y se ofrecieron como voluntarios. Un empresario de 50 años dejó a su próspera empresa a un socio y se unió al Distrito Militar del Cáucaso Norte. Nunca había servido en el ejército. No tiene brazo y varios dedos en las manos derechas que ya están paralizados. Se alistó en las tropas de asalto. Él solo defendió una fortaleza capturada mientras 3 tanques la bombardeaban y les disparó con lanzagranadas. Resistió, no se rindió y sobrevivió. Imagínense. 50 años, con una mano semiamputada y defendió su territorio de 3 tanques. Qué gente más maravillosa, ¿no? Qué espíritu, ¿eh? Los sacerdotes militares confiesan en el frente. Muchos voluntarios les confiesa que fueron a la guerra porque les daba vergüenza quedarse en casa. Un exmontador de muebles que se convirtió en artillero antitanque le contó al padre Peter Repin: no quiero que mi hijo cuando crezca me pregunte un día, papá, ¿y qué hacías cuando empezó la guerra? Reparando muebles. La operación militar especial les dio a estas personas la oportunidad de hacer algo importante en la vida. Y a algunos les dio la oportunidad de dar la vida por sus amigos. Las historias de estos y otros héroes están recogidas en el libro recientemente publicado por el columnista de Zagreb, Vladimir Chertinov, Morir para sobrevivir. Y ojo, que hay muchos extranjeros también ya héroes de esta guerra. Y sorprendentemente, muchos de ellos americanos. Así que el honor contra el ultimátum. Por un lado tenemos la Rusia que lucha, representada por las lágrimas de los ancianos arrodillados y la convicción de soldados como Dima Ivanov. Su lucha está definida por el honor, la protección de los civiles y la defensa de la fe y la lengua. En una guerra existencial nacida de la vergüenza de quedarse en casa, que se libra contra lo que aquellos ven como fuerzas demoníacas y corruptas. Este es el motor moral que no se puede derrotar con misiles. Así que el tiempo también corre contra de Kiev.
Por otro lado, el destino de Kiev ya no lo decide el heroísmo, sino el calendario político de Washington. El ultimátum de Trump de firmar el plan de paz antes del Día de Acción de Gracias o fin de año es una clara señal. El apoyo militar se agotará. Si Zelensky no acepta las condiciones, está atrapado. O firma un plan que sus propios diplomáticos llaman absurdo y se humilla políticamente, o se arriesga a que Estados Unidos le retire la protección y le imponga nuevas sanciones. Y por cierto, se están convirtiendo virales en Internet las amenazas de nacionalistas contra Zelensky, donde le dice, si firmas, estás acabado. De hecho, ya estás acabado, pero si firmas, es tu sentencia de muerte. Pero por supuesto con palabras más groseras, ¿no? Hay varios de ese tipo. Así que la fuerza moral gana la negociación. La presión de Trump, sumada al colapso interno por el escándalo de Yema Mindish Gate, garantiza que el régimen de Kiev no tiene margen de maniobra. El mensaje es doble. A Rusia, el plan es una base de negociación, pero sus objetivos de desmilitarización deben lograrse. A Ucrania, capitulación inmediata, un enfrentamiento al colapso total sin el apoyo crucial de Estados Unidos. El sacrificio de los soldados rusos en el frente luchando por la Rusia que lucha están siendo validados y acelerados por la presión política de la Casa Blanca. La fuerza moral está a punto de ganar la mesa de negociación. La pregunta es, ¿triunfará el honor de los hombres que luchan por no sentir vergüenza o el miedo del hombre acorralado que debe ceder ante el ultimátum americano? Déjense saber su opinión en comentarios, ahí, en la cajita de comentarios. Y si les ha parecido este análisis del día de hoy, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse otro episodio de ¿Qué hablan con Rodolfo? Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.